Del sufrimiento a la paz, hacia una liberación interior, del padre Ignacio Larrañaga. Dijo el amigo al amigo sobre el cuento: mira qué alegres están los peces en el río. El otro replicó: ¿cómo tú, López, conoces la alegría de los peces en el río? Y respondió el primero: por mi alegría sobre el cuento. Apólogo chino. Aclaración. En el camino de la vida he visto levantarse en cada encrucijada la silueta negra y pertinaz del sufrimiento. Es el pan que nunca falta en la mesa humana. También he podido comprobar, por el trato con la gente, que la fe es el lenitivo más eficaz para amortiguar o eliminar el dolor, siempre y cuando sea llama viva en el corazón. Pero por desgracia no siempre es así. Al contrario, en la mayoría de las personas, la fe es una llama tan pálida y mortecina que no ofrece ninguna eficacia para transformar el sufrimiento. Incluso, muchos la dejaron extinguirse por completo, y para otros ni siquiera existió nunca. La intención del presente libro es entregar al lector medios prácticos para que pueda por sí mismo neutralizar, o al menos atenuar todo y cualquier sufrimiento. Por eso, del sufrimiento a la paz, dedica los 3 primeros capítulos a quienes no tienen fe o la tienen débil, y el cuarto a quienes la tienen fuerte y fecunda. Por una parte, nos moveremos en una perspectiva simplemente humana, prescindiendo de los presupuestos de la fe, y por otra, ofreceremos una reflexión desde una perspectiva cristiana. El autor. Capítulo 1. Pórtico. Con las piedras que encuentres en el camino, sé delicado y llévatelas. Y si no las puedes cargar a hombros como hermanas, al menos déjalas atrás como amigas. Anónimo. El hombre es desgraciado porque no sabe que es feliz. Eso es todo. Si cualquiera llega a descubrirlo, será infeliz de inmediato, en ese mismo minuto. Todo es bueno. Dostoyevski. Al caminar por los viejos senderos del hombre, he quedado sorprendido, más aún, asombrado, al comprobar cómo sufren las gentes día y noche, jóvenes y adultos, ricos y pobres. Me duele el corazón. Llevo años buscando y enseñando cómo llamar terapia para sacar a hombres y mujeres de los pozos profundos en los que están sumergidos. He recorrido tiempo y distancia, buscando recetas para enseñar al hombre a enjugar lágrimas, extraer espinas, ahuyentar sombras, liberarse de las agonías y, en fin, llevar a cada puerta un vaso de alegría. ¿Cabe oficio más urgente sobre el planeta? Sufrir a manos llenas. He aquí el misterio de la existencia humana. Sufrimiento que, por cierto, nadie ha deseado, ni invocado, ni convocado, pero que está ahí, como una sombra maldita, a nuestro lado. ¿Cuándo se ausentará? Cuando el hombre mismo se ausente. Solo entonces. ¿Qué hacer con él entre tanto? ¿Cómo eliminarlo o al menos castigarlo? ¿Cómo sublimarlo? ¿Cómo transformarlo en amigo o al menos en hermano? He aquí el problema fundamental de la humanidad. 1. Comenzando por la casa. Se dice: mientras haya a mi lado quien sufra, yo no tengo derecho a pensar en mi felicidad. Estas palabras suenan muy bien, pero son falaces. Tienen una apariencia de verdad, pero en el fondo son erróneas. A la primera observación del misterio humano, saltarán a nuestros ojos una serie de evidencias como esta. Los amados aman. Solo los amados aman. Los amados no pueden dejar de amar. Solo los libres liberan, y los libres liberan siempre. Un pedagogo, modelo de madurez y estabilidad,
hace que sus discípulos, seres estables y maduros, y esto sin necesidad de muchas palabras. Lo mismo sucede con los padres respecto a sus hijos. Y por el contrario, un pedagogo inseguro e inhibido, aunque tenga todos los pergaminos doctorales, acaba envolviendo a sus discípulos en un halo de inseguridad. Los que sufren hacen sufrir. Los fracasados necesitan molestar y lanzar sus dardos contra los que triunfan. Los resentidos inundan de resentimiento su entorno vital. Solo se sienten felices cuando pueden constatar que todo anda mal, que todos fracasaron. El fracaso de los demás es un alivio para sus propios fracasos y se compensan de sus frustraciones alegrándose de los fracasos ajenos y esparciendo a los cuatro vientos noticias negativas, muchas veces tergiversadas y siempre magnificadas. Una persona frustrada es verdaderamente terrible. Los sembradores de conflictos en la familia o en el trabajo, siendo perpetuamente espina y fuego para los demás, lo son porque están en eterno conflicto consigo mismos. No aceptan a nadie porque no se aceptan a sí mismos. Siembran divisiones y odio a su alrededor porque se odian a sí mismos. Es tiempo perdido y pura utopía el preocuparse por hacer felices a los demás si nosotros mismos no lo somos. Si nuestra trastienda está llena de escombros, llamas y agonía. Hay que comenzar, pues, por uno mismo. Solo haremos felices a los demás en la medida en que nosotros lo seamos. La única manera de amar realmente al prójimo es reconciliándonos con nosotros mismos, aceptándonos y amándonos serenamente. No debe olvidarse que el ideal bíblico se sintetiza en amar al prójimo como a sí mismo. La medida es, pues, uno mismo, y cronológicamente es uno mismo antes que el prójimo. Ya constituye un altísimo ideal el llegar a preocuparse por el otro, tanto como uno se preocupa por sí mismo. Hay que comenzar, pues, por uno mismo. Al respecto, no faltarán quienes arrullan alegremente esos egoísmos. Afirmar esto sin mayores matizaciones no deja de ser una superficialidad. Evidentemente, no estamos propiciando un hedonismo egocéntrico y cerrado. Si así fuera, estaríamos frente a un enorme equívoco que podría resultarnos una trampa mortal. Efectivamente, buscarse a sí mismo sin otro objetivo que el de ser feliz equivaldría a encerrarse en el estrecho círculo de un seno materno. Si alguien busca exclusiva y desordenadamente su propia felicidad, haciendo de ella la finalidad última de su existencia, está fatalmente destinado a la muerte como Narciso. Y muerte significa soledad, esterilidad, vacío, tristeza. En sus últimas instancias, el egoísmo avanza siempre acompañado y iluminado por resplandores trágicos. Egoísmo es igual a muerte, es decir, el egoísmo acaba siempre en vacío y desolación. Estamos hablando, pues, de otra cosa. En este libro nos proponemos dejar al hombre en tales condiciones que sea verdaderamente capaz de amar, y solo lo será, volvemos a repetirlo, en la medida en que él mismo sea feliz. Y ser feliz quiere decir concretamente sufrir menos. En la medida en que se secan las fuentes de sufrimiento, el corazón comienza a llenarse de gozo y libertad, y sentirse vivo ya constituye sin más una pequeña embriaguez. Pero el sufrimiento acaba bloqueando esa embriaguez. Después de todo, no queda otra disyuntiva sino esta: agonizar o vivir. El sufrimiento hace agonizar al hombre. Eliminando el sufrimiento,
el ser humano automáticamente recomienza a vivir, a gozar de aquella dicha que llamamos vida. En la medida en que el hombre consigue arrancar las raíces de las penas y dolores, sube el termómetro de la embriaguez del gozo vital. Vivir sin más ya es ser feliz. Si conseguimos que la gente viva, la fuerza expansiva de ese gozo vital lanzará al hombre hacia sus semejantes con esplendores de primavera y compromisos concretos. Vámonos pues, lenta pero firmemente, tras esa antorcha. En el camino salvaremos los escollos uno por uno y caerán las escamas. Y desde la noche irá emergiendo palmo a palmo una figura hecha de claridad y alegría. El hombre nuevo que buscamos, reconciliado con el sufrimiento, hermanado con el dolor, peregrino hacia la libertad y el amor. 2. La maldición de la mente. Para entender el interior doloroso del hombre, necesitamos remontar las corrientes zoológicas y navegar contracorriente hasta las remotísimas y dilatadas latitudes prehumanas desde donde venimos. Luego de esta zambullida en los profundos mares prehumanos y arribados a los ancestrales más ingenuos del hombre, nos encontramos con que los seres anteriores al hombre en la escala general de la vida, los animales, no se hacen problemas para vivir. Al contrario, todos sus problemas los encuentran resueltos. Estos seres humanos están dotados de mecanismos instintivos mediante los cuales solucionan automáticamente, casi mecánicamente, sus necesidades elementales. Por eso no sufren de preocupación ni de ansiedad. Un halcón, un reptil, un antílope o un crustáceo viven sumergidos como en un mar en el seno gozoso y armonioso de la creación universal. Este seno sin contornos es un inmenso hogar en el que los seres humanos viven cálida y deleitosamente y en plena armonía generada por ese haz de energías instintivas que como un misterioso entresijo recorre y unifica a todos y cada uno de los seres de la escala zoológica. Viven pues en una especie de unidad vital con todos los demás seres. No saben de aburrimiento ni de insatisfacción. No tienen problemas repetidos. No pueden ser más felices de lo que son. Se sienten plenamente realizados. Esta felicidad la viven sensorialmente, aunque como es obvio, no conscientemente. Así vivía también el hombre en las primeras etapas de su evolución. Pero en una de esas etapas, aquella criatura que hoy llamamos hombre tomó conciencia de sí mismo, supo que sabía, supo quién era. Esa emergencia de la conciencia resultó para el hombre una conciencia de asombrosas, por no decir infinitas posibilidades, pero al mismo tiempo una desventura con características casi de catástrofe. Sintió que se le rompían las ataduras instintivas que lo ligaban al paraíso de aquel hogar feliz. Comenzó a experimentar la típica soledad de un exiliado, de alguien que ha sido expulsado de una aventurosa patria. Se sintió solitario porque comenzó a percibir que ahora era él mismo, diferente de los demás y separado de todo, que ya no estaba integrado unitariamente en el inmenso panteón de la creación, y que ya no era parte de aquella entraña tejida con todos los demás seres, sino que estaba aparte, y por primera vez sintió tristeza y soledad. Despertó de la larga y dulce noche prehumana, y al despertar y tomar conciencia de sí mismo, la vida misma se le tornó en un enorme y aplastante problema. Tenía que aprender a vivir. Antes, la vida se le daba hecha, espontánea y deliciosamente. Ahora, tendría que aprender a dar los primeros pasos con trabajo y fatiga. Antes, el vivir era un hecho consumado,
ahora un arte, antes una delicia, ahora un desafío. Todo lo tendría que improvisar con sus correspondientes siniestros. De ahora en adelante, el interrogante será su pan y la incertidumbre su atmósfera. Este despertar de la conciencia fue equivalente en exacto paralelismo al drama de un nacimiento. En el seno materno, la criatura todo lo tenía asegurado, respiraba y se alimentaba de la madre a través del cordón umbilical sin esfuerzo alguno, ya en unidad perfecta con la madre, en una simbiosis plenamente gozosa, sin riesgos ni problemas. Sale a la luz y todos son problemas. Tiene que comenzar a respirar, alimentarse trabajosamente, y a lo largo de los años y hasta su muerte, su existencia será un incesante aprender a vivir. Esto mismo sucedió en el nacimiento del hombre en el proceso evolutivo. Al tomar conciencia de sí mismo, el hombre midió con precisión sus posibilidades y también sus impotencias. Y estas limitaciones se le transformaron en unos como muros estrechos de una cárcel, dentro de la que se sintió, y se sigue sintiendo, encerrado, sin posibilidad de evasión. ¿Cómo y en qué dirección salir? Y por primera vez, el hombre se sintió desvalido e impotente, sin que se le pidiera autorización, y sin desearlo, se vio empujado al mundo. Y de pronto se encontró con un ser desconocido, él mismo, en un lugar y tiempo que no había escogido, con una existencia no solicitada, y una personalidad no cincelada por él mismo, por misteriosas dicotomías que como cuñas lo dividen y desintegran, sin saber si es amasijo de piel, carne, huesos, nervios y músculos, o si más allá de todo eso, su existencia tiene algún sentido. El hombre se miró y se encontró extraño a sí mismo, como si tuviera dos personalidades al mismo tiempo, un ser incomprendido e incomprensible para sí mismo. Un desconcierto poblado de interrogantes cubrió sus horizontes como una densa niebla. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y sobre todo, ¿qué hacer conmigo mismo? Levantó sus ojos y allá a lo lejos distinguió oscuramente la roja puerta de la muerte. Se analizó a sí mismo y concluyó que era un ser nacido para morir, cercado por sus cuatro costados, sitiado como una ciudad indefensa, asediado a diestra y siniestra por las fieras. ¿Cómo escapar? Y la angustia levantó su sombría cabeza, cerrándole el paso. Una angustia que fue atenazando sus huesos y sus entrañas. ¿En qué dirección ir? No podía regresar al paraíso de la etapa humana. Esa retirada estaba clausurada, y viendo cerradas todas las salidas de la ciudad, el hombre pensó y deseó por primera vez la falsa salida de la muerte. La razón lo obliga a caminar por los páramos infinitos hacia metas inaccesibles. Se propone alcanzar una cumbre, y arribado a la cima, divisa desde allí otra montaña más alta que lo reclama. Alcanzada esta segunda cumbre, distingue desde ella otra altura más eminente, que como una luz fatal lo seduce irresistiblemente. Alcanza también esta altura, y así sucesivamente su vida es un proyecto escalonado de cumbres cada vez más elevadas y cada vez más lejanas, lo que acaba dejándolo perpetuamente desazonado e inquieto, condenado a caminar siempre, siempre más adelante. El hombre no puede detenerse porque está sometido a un imperativo categórico que no lo deja en paz, sino que lo impulsa hacia una odisea que nunca acabará, en dirección de una tierra prometida a la que nunca llegará. El hombre es un arco en tensión destinado a alcanzar estrellas imposibles. Seducido por lo desconocido, irrumpe en las regiones ignotas para descifrar enigmas,
y llenar de respuesta los espacios vacíos. Vive atormentado por anhelos interiores que ni él mismo entiende y que por otra parte es incapaz de sosegar, que lo arrastran hacia lo infinito y lo absoluto, y lo obligan a darse a sí mismo la razón de su existencia y a encontrar respuesta a todas las preguntas. Viene de un mundo unitario. Esta impronta original lo obliga a buscar unidad consigo mismo y con los demás, pero al mismo tiempo se siente disociado por urgencias interiores y desafíos exteriores. La razón elige una cosa y la emoción otra. Desea mucho y puede muy poco. Lucha por agradar a todos y no lo consigue. Busca la armonía consigo mismo y con los demás y sin embargo siempre está en tensión. Experimenta sensaciones desabridas como la ansiedad, la depresión, la dispersión y no dispone de armas para aumentarlas. Su mente es con frecuencia una prisión en la que se siente atrapado y no puede prescindir de ella aunque quisiera, ni salir de esa prisión. Y así, a veces, una nube de obsesiones lo obliga a dar vueltas y más vueltas como una mariposa en torno a una alucinación obsesiva sin conseguir evadirse. En suma, concluiremos con Fromm que la mente humana es la bendición y la maldición del hombre. Es verdad que la historia está lanzando sin cesar desafíos al hombre, cómo acabar con las guerras, superar el hambre, la enfermedad, la pobreza, pero por encima de todas las altas tareas que la historia puede encomendar al hombre, su quehacer fundamental y transhistórico es y será siempre qué hacer y cómo hacer para llegar a ser dueño de su propia mente, de sí mismo. Dicho de otra manera, ¿qué hacer para que la mente solo sea fuente de toda bendición? Laura Aguilar, leyendo libros para ti. Si te ha gustado este video, da like, comparte, Comenta. suscríbete a mi canal y da clic en la campanita para recibir nuevos videos. Paz y bien.